Esta es la historia más famosa de Jesús, pero a menudo se malinterpreta su dolor. El hijo pródigo no solo pidió su herencia, sino que al hacerlo le dijo a su padre: «Para mí ya estás muerto». Era el acto de ingratitud y rechazo más profundo. Y sin embargo, cuando este hijo regresó sucio, quebrado y con el hedor de los cerdos, el padre no lo castigó. Corrió, lo abrazó y lo festejó. ¿Cómo es posible que un padre que fue tan gravemente ofendido ignore la justicia y deshonre la tradición por amor? La historia del pródigo es la clave para entender la verdadera naturaleza del perdón, el arrepentimiento y la autoridad que Dios quiere devolverte. Hoy descubriremos en la palabra la razón por la que el padre le permitió irse, el punto de quiebre donde el hijo decidió volver, y la lección más difícil de todas: el juicio y la envidia del hermano mayor que nunca salió de casa. Ahora, si nos acompañas hasta el cierre de esta historia, desbloquearemos un conocimiento vital. No solo sentirás la misericordia del Padre, revelaremos la impactante verdad sobre la restauración, la única cosa que el Padre hizo para que el hijo pródigo regresara y que prueba que Dios no solo perdona, sino que te devuelve la dignidad, la autoridad y el propósito que el pecado te robó. Mis amados, antes de seguir con esta poderosa historia, suscríbete ahora mismo y dale un fuerte me gusta a este video. Ahora sí, empecemos. Quédate atento, porque esta historia no es solo para el perdido, sino también para el que se siente indigno. Y te aseguro, cuando descubras el significado del anillo y el calzado, tu concepto de la gracia será restaurado por completo. Esta es una historia sobre la riqueza, el deseo y la libertad mal entendida. Es la historia más profunda jamás contada sobre el amor de un padre y la trágica elección de un hijo. Pero para comprender la inmensidad del perdón, primero debemos sentir la profundidad de la ofensa. En un hogar próspero, bendecido con tierra, siervos y abundancia, vivía un padre con sus dos hijos. Era una casa de orden, paz y provisión. El hijo mayor, metódico y obediente, trabajaba la tierra. El hijo menor, lleno de un fuego inquieto, soñaba con mundos lejanos. Y fue esa quietud, esa seguridad, lo que el menor confundió con una prisión. Su corazón comenzó a creer una mentira peligrosa: que la verdadera vida y la verdadera libertad se encontraban lejos del padre. Un día, la ambición del joven estalló en un acto de ofensa incomprensible. Se acercó a su padre y le hizo una petición que rompía toda ley de decencia y respeto. «Mis amados, busquemos en Lucas 15:12, dijo el menor de ellos a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. Para un judío de esa época, pedir la herencia antes de la muerte del progenitor era equivalente a desear la muerte del padre. Era un rechazo total a la autoridad, al amor y a la vida compartida. El mensaje del hijo era claro: no te necesito a ti, solo necesito lo que tienes. Para mí ya estás muerto. Los siervos debieron temblar. El hermano mayor debió sentirse ultrajado. Pero el padre no reaccionó con la ira que merecía. No lanzó un juicio, no pronunció una maldición. Con un dolor silencioso que solo un padre puede conocer, aceptó la ofensa. El padre hizo lo incomprensible. Repartió los bienes. Lo hizo por una razón que pocos comprenden: el respeto a la libertad que le había dado a su hijo. El amor verdadero no es una jaula, es una elección. Al entregar la herencia, el padre le estaba diciendo: no te forzaré a quedarte. Si quieres aprender fuera de mi amor, pagarás el precio de esa lección. Pero esta casa siempre será tu origen. Días después, el hijo menor vendió todo, recolectó el dinero y partió a una provincia lejana. Este lugar,
No era solo un destino geográfico, era un estado mental, un lugar donde el control del Padre y el recuerdo de su bondad no pudieran alcanzarlo. Esta partida nos revela que el pecado siempre comienza con la ingratitud y el deseo de autonomía. Pensamos que ser libres es vivir sin reglas, cuando en realidad la libertad es encontrar el propósito dentro de la verdad y el amor. Al exigir su herencia, el hijo menor ganó el dinero, pero perdió el hogar, el honor y el propósito. El padre se quedó sabiendo que cada paso de su hijo lo alejaba de la paz, pero con una esperanza obstinada que solo la paciencia del amor puede mantener. Su mirada quedó fija en el horizonte. El joven partió con riqueza, libertad y la falsa creencia de que el mundo le rendiría honores. Pero el libertinaje tiene un precio amargo: el derroche de la fortuna, el abandono de los amigos y la humillación máxima de terminar en el lugar más impuro y desesperado que un judío podría imaginar. Descubriremos cómo el pecado siempre nos lleva a la bancarrota moral y a desear la comida de los cerdos. El camino a la provincia lejana fue un camino de euforia. El joven, ahora rico e independiente, creyó que había conquistado la vida. Lejos de la mirada del padre, podía vivir sin las cadenas de la obediencia y el orden. Al principio, la vida era una fiesta constante. El dinero atrajo amigos instantáneos, aduladores que reían de sus bromas, bebían su vino y lo animaban a vivir sin límites. El Evangelio usa una palabra contundente: desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La herencia que el padre había trabajado para asegurar, él la usó para comprar placeres fugaces. El derroche tiene un final inevitable. El dinero, el lubricante de la vida superficial, se acabó. Y cuando el último centavo desapareció, la verdadera naturaleza de sus amigos se reveló. Se esfumaron. El hijo, que había creído comprar afecto, se encontró solo en una tierra extraña y hostil. El juicio final llegó. Una gran hambruna asoló la provincia. El desastre económico se sumó a su bancarrota moral. La vida de fiesta se convirtió en una lucha por la supervivencia y el joven heredero tuvo que mendigar trabajo. Veamos en Lucas 15, 14, 15. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El trabajo que encontró fue la máxima degradación para un joven judío. La ley judía consideraba al cerdo el animal más impuro. No solo tuvo que cuidarlos, sino que su miseria era tal que se encontró en el punto de envidiar su alimento. El tazón de algarrobas. Estaba tan hambriento y desesperado que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. El hijo, que había despreciado el pan de la mesa de su padre, ahora anhelaba la comida de un animal inmundo. El pecado lo había despojado de todo, de su dinero, de su dignidad y de su identidad. Había dejado la casa como hijo, y ahora era, literalmente, un esclavo hambriento en la tierra de sus enemigos, con un hedor a cerdo que era la prueba física de su caída. Este descenso es la prueba de una verdad bíblica ineludible. El pecado siempre nos promete libertad, pero nos lleva a la esclavitud. Y la esclavitud del pecado siempre resulta en humillación y miseria. El hijo quería ser un rey, pero se encontró anhelando ser como un cerdo. La miseria hizo el trabajo que el padre no pudo hacer con la coerción. Sentado entre los cerdos, la memoria se encendió, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan,
y yo aquí perezco de hambre. Lucas 15:17. Ese momento, el volviendo en sí, es el punto de inflexión. No fue un milagro repentino, fue la semilla de la verdad que finalmente encontró tierra fértil en su corazón roto. Se dio cuenta de que lo que había huido no era una prisión, sino la fuente de la vida. La desesperación, irónicamente, se convirtió en el camino de regreso. El hijo ha tocado fondo, ha perdido su dinero, sus amigos y su dignidad. Ahora, el hedor de los cerdos lo obliga a tomar una decisión que lo definirá para siempre. El humillante camino de vuelta, la preparación de su discurso de esclavo, el largo viaje lleno de incertidumbre y la inmensidad del encuentro con el Padre, que desafió toda costumbre social para demostrar un amor que va más allá de la ofensa. El joven, sentado entre los cerdos, había experimentado una profunda revelación. No solo se había quedado sin dinero, sino que se había quedado sin hogar. Su arrepentimiento no fue sentimentalismo, fue una humillación total y una clara evaluación de la realidad. Su decisión de volver fue firme, pero lo hizo sin ninguna pretensión de recuperar su antiguo estatus. Sabía que había perdido su derecho de hijo, por eso preparó meticulosamente un discurso de admisión de culpa, una súplica de esclavo, reconocimiento total. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocía que su ofensa no era solo terrenal, sino espiritual, contra el cielo. Renuncia al título. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estaba dispuesto a aceptar la pérdida de su identidad. Petición de esclavitud. Hazme como a uno de tus jornaleros. Un jornalero estaba por encima de un esclavo, pero muy por debajo de un hijo. Era una petición de subsistencia, no de restauración. Este discurso revela la naturaleza del arrepentimiento genuino. No es pedir perdón y esperar ser tratado como siempre, sino aceptar la consecuencia de la ofensa y buscar solo la misericordia mínima. El camino de vuelta fue largo y humillante. El joven que había partido con ropas finas, cabalgando y con siervos, regresaba a pie, cubierto de polvo y con el hedor de los cerdos. Cada paso era un recordatorio de su locura, cada kilómetro una penitencia. Debió temer el rechazo, la ira y la justicia merecida. Debió preguntarse, ¿me dejará mi padre entrar? ¿Me mirará con desprecio? Su único motor era el recuerdo de la bondad inmensa de su padre, incluso con los siervos. La escena que se desarrolla a continuación es el corazón de la parábola, revelando el carácter inimaginable del padre. Veamos en Lucas 15:20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre lo ve cuando aún estaba lejos. Esto significa que el padre nunca dejó de esperar. Cada día debió mirar el horizonte con la esperanza de ver la figura del arrepentido. El rompimiento de la costumbre, el padre corrió. Para un anciano patriarca de esa cultura, correr era indigno, una deshonra pública. El padre rompió la etiqueta social por amor. Corrió para que nadie más humillara a su hijo antes de que él pudiera abrazarlo. El beso era un sello de perdón inmediato que cortaba el discurso de esclavitud. El joven solo pudo balbucear la primera parte de su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no le dejó terminar la humillante petición de ser jornalero. El amor de Dios no espera que estemos limpios o perfectos para recibirnos. Nos ve en nuestra miseria, en nuestra suciedad, y corre hacia nosotros. La gracia del Padre es tan grande que anula nuestra culpa antes de que podamos terminar de confesarla. El perdón ha sido sellado con un abrazo, pero el hermano mayor, el siervo obediente que nunca se fue, está por llegar. Su corazón
lleno de legalismo y juicio, será la última y más dolorosa prueba para el Padre. A continuación, seremos testigos de la fiesta de la restauración, la furia del hermano mayor y la enseñanza final sobre la inmensidad de la misericordia, que no solo es para el perdido, sino también para el que se cree justo. El padre había detenido el discurso de esclavo de su hijo con un abrazo y un beso. El perdón fue inmediato, pero el padre no se detuvo en el perdón. Su amor exigía una restauración completa y pública. El padre ignoró el hedor de los cerdos y las ropas sucias. Con urgencia, ordenó a sus siervos que trajeran los símbolos que devolvían al hijo a su estado original de dignidad. El mejor vestido quitaba la vergüenza de la mendicidad y le daba un honor superior. El anillo, este era el sello de la autoridad y la filiación. Significaba que el hijo podía volver a firmar cheques en nombre del padre. Su estatus no era solo restaurado, su poder legal era devuelto. El calzado, solo los esclavos andaban descalzos. Ponerle sandalias significaba: tú no eres un esclavo, eres mi hijo. Para sellar esta restauración, el padre ordenó la celebración más grande y pública posible. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. No era una cena discreta, era un banquete para toda la comunidad. El padre estaba declarando al mundo: mi hijo es libre, mi hijo ha regresado y mi gozo es completo. La gracia de Dios nunca es parcial. El Padre no solo perdona, sino que restaura la dignidad, la autoridad y el propósito de aquellos que regresan a Él, superando por mucho el estatus que tenían antes de su partida. Mientras la música y el baile llenaban la casa, apareció la sombra más dolorosa de la parábola: el hermano mayor. Él había trabajado fielmente en el campo, cumpliendo todas las órdenes. Al escuchar la fiesta, se enfureció y se negó a entrar. El hermano mayor representa a aquellos que sirven a Dios por deber y mérito, no por amor. Su corazón estaba lleno de resentimiento, envidia y juicio. Lucas 15, 29, 30. Él, respondiendo, dijo a su padre: «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro gordo». Su ira reveló un doloroso secreto. Había servido en la casa del padre, pero nunca se sintió hijo. Creía que tenía que ganarse lo que ya era suyo. Una vez más, el padre hizo lo incomprensible. No abandonó al hijo pródigo, pero tampoco regañó al hijo mayor. Salió del banquete para rogarle. El mismo padre que corrió hacia el pecador sale a rogarle al justo. Lucas 15, 31, 32. Entonces su padre le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas». Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. El gran mensaje. La parábola no termina con la fiesta del hijo menor, sino con la elección del mayor. El padre le recuerda que su herencia siempre estuvo segura y que su amor y gozo se desbordan ante la restauración de la vida. La lección final es que el reino de Dios opera por gracia, no por obras. La parábola del hijo pródigo no es solo sobre el pecador que se va, sino también sobre el creyente que se queda, pero que vive como un esclavo. Nos enseña que el Padre corre hacia el arrepentido y ruega por el que se cree justo. El llamado es a dejar el legalismo y a entrar por fin a la verdadera fiesta de la gracia. Hemos sido testigos del viaje más conmovedor, del rechazo a la restauración total. La parábola del hijo pródigo nos confronta con la inmensidad del carácter del Padre, que no solo perdona, sino que olvida la ofensa. Prometimos revelar la única cosa que el Padre hizo para que el hijo pródigo regresara,
y que prueba que Dios devuelve la dignidad y la autoridad. La verdad revelada es la siguiente: la restauración no se completó con el abrazo, sino con el anillo y el calzado. El anillo no era una joya, era el sello de autoridad del Padre. Al devolverle el anillo, el Padre le estaba diciendo: tienes de nuevo mi poder para actuar en mi nombre. El calzado anuló su condición de esclavo. No eres un jornalero, eres mi hijo. La única cosa que el padre hizo para que el hijo regresara fue esperar con una paciencia activa y amorosa. Y una vez que el hijo dio el primer paso, corrió hacia él, deshonrándose a sí mismo para honrar al hijo. El propósito superior. La enseñanza final del hijo pródigo es para el hermano mayor. El padre le dice: todas mis cosas son tuyas. El mayor había servido como un esclavo, sin darse cuenta de que ya era dueño. El llamado de Jesús es para todos. Para el que vuelve, el pródigo, la fiesta es restauración. Para el que se queda, el mayor, la fiesta es un recordatorio de que somos hijos, no esclavos por mérito. Si esta historia ha tocado tu corazón y has sentido el llamado a regresar o a dejar de vivir como un esclavo en la casa del Padre, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Ayúdanos a llevar esta verdad de la gracia incondicional a otros. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana para recordar siempre que tienes un Padre que corre a recibirte. Y ahora cerramos este tiempo agradeciendo la inmensidad de esta misericordia. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque tu corazón no conoce la venganza, solo el amor. Gracias porque cuando te ofendemos, tú nos ves cuando aún estamos lejos y corres hacia nosotros. Te pedimos perdón por haber vivido a veces como el hijo pródigo, derrochando tu gracia, o como el hermano mayor, sirviendo con espíritu de esclavitud. Danos la humildad para volver y la gracia para regocijarnos por la restauración de otros. Devuélvenos el anillo de la autoridad y el calzado de la dignidad en el nombre de Jesús. Que tu gozo sea nuestra fuerza. Padre Celestial, hoy también te pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, que bendigas a cada persona que está escuchando este mensaje y seas dándole la fuerza que necesita si está pasando por una necesidad. O tú eres nuestro ayudador. Si tienen alguna enfermedad, tú eres nuestro sanador. Si tienen una escasez económica, eres tú nuestro proveedor. Eres el dueño del oro y la plata. Y si acaso sus enemigos los persiguen, lo declaro como lo declaró el Rey. Por un camino vendrán nuestros enemigos, mas por 7 saldrán huyendo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos toda la honra y la gloria por siempre. Amén.